La Natividad es una de esas escenas muy representadas en la historia del arte, sobre todo durante el medioevo, y que todos creemos reconocer. Ahora, hay muy poco conocimiento sobre las fuentes de la Natividad, que distan bastante de los evangelios canónicos. Les doy la bienvenida un viernes más y en una fecha muy especial, en donde en general aprovechamos para tratar de analizar, de reflexionar sobre la construcción de sentidos y las imágenes que hacen al cristianismo. Y hoy nos vamos a proponer el desafío de tratar de hacer una entrada amena, lo más amena posible, acompañada de muchas imágenes, tratando de recuperar cada uno de los componentes que hacen a la Natividad, en sus representaciones pictóricas, por supuesto. ¿Cuáles son sus fuentes? Digo, ¿en dónde están los recursos a los que apelan los pintores y los artistas en todas las épocas para poder representar esta historia? Y la verdad es que si bien la iconografía cristiana para mí es un mundo apasionante, diría que no es el planazo para fin de año ponerse a leer sobre esto y más con lo que nos vamos a meter hoy, que es el arte en Bizancio. Así que voy a tratar de hacer esto lo más llevadero posible para que, bueno, aprendamos un poco. Y ya para empezar les di la primera pista. Tenemos que remitirnos a Bizancio, al arte bizantino. El arte bizantino es una expresión artística como tantas otras que la podemos ubicar a partir del siglo IV, más o menos, después de Cristo, luego de lo que se llama el arte paleocristiano o romano-cristiano. En Occidente se empieza a desarrollar aquello que terminará derivando en el románico y en el Oriente tenemos esta forma expresiva llamada arte bizantino. ¿Por qué hablamos a partir del siglo IV? Porque es el momento en el que hay una división en el Imperio Romano, ¿no? En el 359 Teodosio divide el Imperio Romano y pone a sus hijos a cargo de uno y otro lado. Nos queda el Occidente y el Oriente. Arcadio quedará como gobernante del Oriente, dando origen al Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla, ciudad fundada por Constantino, por cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de importante este Imperio Bizantino? Que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, las invasiones bárbaras y todo lo que implicó ello, bueno, Bizancio queda presente, queda activo y se convierte en el ámbito cultural por excelencia. Entonces tenemos en Bizancio un cóctel muy atractivo, en donde se conjugan corrientes estilísticas que tienen que ver con el Oriente, que tienen que ver con Grecia, que tienen por supuesto que ver con Roma, con lo cual tenemos esta cosa, ¿no?, del helenismo, las corrientes más del Egipto, digo, vale la pena. Esto hace que ya a partir del siglo VI, con Justiniano podríamos decirlo, hay como un estilo propio de Bizancio que ya se ha alejado de Occidente. Lo que se llama la primera edad de oro. No los quiero volver loco con esto, solo como para que tengan una referencia histórica. Luego de eso, entre los siglos 6, 7, 8, ¿qué vendrá? Lo que mencioné cuando hablamos de el gremio de San Lucas. Vendrá la querella iconoclasta, es decir, no a las imágenes en las iglesias porque eran entendidas cual, digamos, herencia de la religión hebrea en términos de idolatría, es decir, tener imágenes era idolatría para una religión en general monoteísta. Ahí viene todo el debate entre los iconoclastas y los iconódulos, es decir, aquellos que defendían el uso de las imágenes porque, según ellos y distintos argumentos, los mando a ver el video de Gremio de San Lucas, bueno, de alguna manera Jesús quería ser representado, quizás fue Jesús el primer tipo que hizo un autorretrato de sí mismo. Y ya para el siglo X, hasta el siglo XIII, cuando esto se subsana de alguna manera, hay como una nueva edad de oro en el Imperio Bizantino. Este momento es fundamental, esta segunda edad de oro, porque es realmente cuando se define todo un estilo y toda una mirada espiritual y creativa de representación, y tiene que ver también con la llegada de los cruzados a Constantinopla. Finalmente se caracterizará una tercera edad de oro que tiene que ver con la dinastía de los paleólogos hasta ya el siglo XV, donde ¿qué sucede? Cae Constantinopla en manos de los turcos. Bien, de todos estos periodos vamos a estar rescatando
cómo se representaba la Natividad y qué aspectos de estas representaciones terminan impactando en Occidente. Y para meternos a este tema, sabiendo de lo que estamos hablando, nos vamos a tomar un segundo nada más para dos definiciones. Iconografía. La iconografía es la descripción de las imágenes en términos de su significado, en términos de su temática. Es decir, aquello que está por sobre el aspecto formal de la obra. Y si hablamos de temáticas y de significados, justamente fue el arte cristiano quien, luego de todos estos debates iconoclastas, termina rescatando el profundo sentido que tienen las imágenes. Y por otro lado, natividad, que sí, es diferente de Navidad. Navidad es la fiesta que de alguna manera nos ayuda a recordar la Natividad. ¿Qué es la Natividad? Bueno, esa escena representativa medianamente típica que tiene algunos componentes que nos permiten identificarla como tal. En esencia, el niño Jesús, la Virgen, el pesebre, José, el burro, el asno. Pero lo cierto es que la Natividad tuvo formas de representarse muy distintas en Oriente y en Occidente. Hasta que, de alguna manera, sobre todo a través de Italia, la iconografía bizantina impacta. ¿Y cuál es la gran clave de todo esto? Bueno, es que la iconografía bizantina se basa en los evangelios apócrifos. Esto hace que tenga un repertorio mucho más amplio en términos iconográficos y que parte de ese repertorio pase a Occidente sin saber en realidad de dónde proviene, pasa casi por costumbre, por copia. Por ejemplo, si vemos esta cruz esmaltada del siglo IX, no deja de llamarnos la atención que en el centro haya una natividad, ¿no? Uno ve al niño Jesús en pañales, ve al buey, ve a María recostada y ve otros personajes que no son los típicos que nosotros conocemos. Lo que pasa en Bizancio es distinto de la deriva que va a tener la iglesia cristiana en Occidente. ¿Qué pasa? Cuando, inicia el cristianismo, de alguna manera, empiezan a circular distintos tipos de textos. Algunos que hoy conocemos como canónicos, ya vamos a hablar de esto, y otros que conocemos como apócrifos, ya vamos a profundizar en esto. Lo que quiero decir en esta instancia es que en la iglesia bizantina, en sus inicios, y desde siempre en realidad, se usaron indistintamente. Es decir, eran consideradas escrituras sagradas, con lo cual eran válidas. Lo cual, como dije, dio un repertorio muy amplio y ante una Europa fragmentada, en crisis, en guerras y demás, bueno, claro, pasaron esas imágenes y esos recursos como regadero, al punto que muchos miembros de la iglesia cristiana, digamos de la religión católica, en realidad, usaban, y yo diría que a veces usan, recursos que tienen que ver con los evangelios que no son los canónicos, es decir, que no son los aceptados por la iglesia católica. Para decirlo claro, los evangelios canónicos son aquellos que la iglesia católica acepta como sagrados. El resto no debería existir para el catolicismo. En los inicios llegaron a haber hasta 100 tipos de evangelios distintos. Y ahí la Iglesia Católica en Occidente, para organizarse un poco y que no todo el mundo andara contando cosas distintas, por decirlo de alguna forma, canonizó algunos, sobre todo los que tienen que ver con la vida adulta de Jesús. Y los que dejaron de lado, llamado apócrifos, ahora vamos a ver cuáles son los más importantes, por lo menos para el caso de la Natividad, son aquellos que hablan mucho de la infancia de Jesús. La palabra apócrifo, en realidad, proviene del griego apócrifos, que hoy se lo entiende como algo oculto, pero en realidad en su raíz es separado. Se entiende que estos evangelios que circulaban por allí se llamaron de esta manera porque, quizás siguiendo un poco las costumbres judaicas, eran libros que se leían apartados de la mirada del público. Dentro de estos evangelios hay algunos que son muy interesantes, que empiezan a circular ampliamente y que se llaman de literatura pseudoepigráfica. Es decir, evangelios que se escriben en primera persona, atribuidos a los apóstoles,
como que los escribieron ellos de primera mano. Como no dejaban de aparecer estos tipos de evangelios y de confundir de alguna manera, lo que hizo la iglesia en Occidente fue acelerar, ¿no? Y decir, bueno, muchachos, ¿con qué de todo esto nos quedamos, básicamente? Porque estaba ese miedo de que, bueno, había gente que se estaba apropiando de la identidad de los apóstoles y escribía en su nombre. Y en esencia se juntaron, hicieron una listita y dijeron, esto para acá, esto para allá. La historia fue un poquito más larga, pero estoy haciendo gala de mi gran capacidad de síntesis. En fin, los que quedaron del lado de afuera, los apócrifos, son los falsos. Y los que quedaron del lado de adentro, que son los menos, son los canónicos, la verdadera palabra revelada. De hecho, durante el largo proceso del establecimiento de este canon, ¿se imaginan que hubo evangelios que iban y venían? De repente decían, no, este está bueno, es válido. De repente decían, no, este no es válido por tal cosa. O sea que fue un proceso complejo. Y de hecho, hay que decir la verdad, hay textos apócrifos como estos pseudoepigráficos que aparecen contemporáneos a los evangelios, es decir, desde más o menos el tercer cuarto del primer siglo, y siguen apareciendo, aparecen luego con los cátaros, ya estamos hablando del medioevo, y con cualquier secta cristiana que anduviera dando vuelta por ahí a lo largo de la historia. Es cierto que estos evangelios, de alguna manera, sobre todo una vez que se cierra el canon, vienen a recuperar y a rellenar vacíos, partes de las historias que no figuraban en ningún lado en la Biblia y que para muchos cristianos eran importantes. Por ejemplo, la infancia de Jesús, la virginidad de María, los otros hijos de María, que era todo un tema problemático, o sea, hermanos de Jesús, ¿no? Que también fueron apóstoles, y muchos otros temas que fueron tratados de herejía por la Iglesia Occidental. Lo que tenemos que entender en esencia es que la Iglesia cristiana, en sus inicios, además de estar prohibida, tenía una gran libertad de pensamiento. Esto hizo justamente que circularan muchas historias, que realmente hasta que no se formalizara con, de alguna manera, el nacimiento del cristianismo en Occidente, había muchas ideas y realmente también había muchas confusiones. Lo cierto es que en la Iglesia bizantina, es decir, en Oriente, esto nos pasó, se usaron todos los textos indistintamente y quizás hasta el Concilio de Trento no hubo ningún tipo de conflicto, una vez superada la querella iconoclasta. Y además también hay que pensar que estos evangelios son esencialmente producidos en Oriente, con lo cual tiene mucho sentido que impactaran como algo muy válido en la Iglesia bizantina. Quiero decir, Egipto, Siria, serán grandes fuentes de evangelios apócrifos. Todo esto nos lleva a hablar ya mismo desde el cristianismo de la iconografía cristiana, porque muy pronto los creyentes en Cristo se dieron cuenta que necesitaban ordenar una serie de episodios que dieran sustento a sus creencias y que estos tenían que ser representados, tenían que ser significativos. Y de allí la importancia de las imágenes en una religión tan nueva para poder adoctrinar, para poder pasar el mensaje en poblaciones predominantemente analfabetas. Estas imágenes, algunas venidas del Antiguo Testamento, es decir, de aquello que se comparte con la religión judía, y otras ya de lo que podríamos decir Nuevo Testamento o posvenida de Cristo, empiezan a aparecer en los sarcófagos, talladas, de una manera bastante libre, como lo interpretaba el artista que hiciera la talla en ese momento. Lo que sí era válido es que cualquier cristiano de ese momento podía reconocer que eso era una representación religiosa y que se refería de alguna manera a los antecesores de Cristo o a la vida del propio Cristo. Y en esto justamente la natividad es muy importante porque fue la primera epifanía, es decir, la primera revelación de que había venido el Mesías. Por supuesto, cuando el cristianismo pasa a ser religión oficial, tiene la posta, ¿no? Estas representaciones que estaban ocultas empiezan a aflorar por todos lados libremente y se ponen en plano, acá hay que institucionalizar las ideas. Empiezan a darle a toda la iconografía un sentido mucho más didáctico y esto hace splash de alguna manera durante la Edad Media. Si nos vamos al caso de Bizancio, tenemos con la querella iconoclasta un pequeño bache de representaciones en las que prácticamente no tenemos nada para mostrar. Pero ya con la Segunda Edad de Oro se empieza a recuperar todo lo que se había dejado en stand-by. Y entonces, todas estas historias de los evangelios apócrifos, que muchos eran orales, ¿no? Relatadas,
qué es lo que cuentan de la vida de Jesús y cuáles son los recursos que aportan para representar, por ejemplo, lo que pasó en la Natividad. Uno de ellos es el Evangelio del pseudo Mateo, y habla muchísimo de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, muchas historias de las cuales terminan siendo leyendas, pasarán a Occidente como una suerte de leyendas y que incluso son recuperadas por la leyenda áurea. Entonces vamos a recuperar las fuentes que tenemos que hablan de la Natividad para ver cómo se van componiendo lo que Réau analizó como 3 instancias de representación de la Natividad. Uno que tiene que ver con los preludios, que tienen que ver con, de alguna manera, todo lo que sucede antes del nacimiento de Cristo, todos los milagros, y que incluye el censo y el viaje a Belén, otra gran escena, por cierto, la Natividad en sí, el nacimiento de Jesús, y todos los temas complementarios, la adoración de los magos, la adoración de los pastores. Si nos vamos al Evangelio canónico, ¿qué es lo que nos dice San Lucas? También José, por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de Belén. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó sobre un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turno sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. No tenemos más. De acá tenemos que sacar imágenes. Y claro, se hacía bastante pobre. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos encontramos que se cuenta la salida hacia Belén por el tema del censo. Se aclara que María va sobre una asna, que José, por no encontrar lugar para pasar la noche, termina en una cueva, y que deja a María, que ya empezaba a hacer sus trabajos de parto, y se va a buscar parteras. Y ahí se dividen, algunos dicen, bueno, fue a buscar a la partera, y otros dicen, quedó enceguecido apenas salió de la cueva, porque miró el cielo, al igual que todos los animales y los pastores, y vieron una luz brillante. Es decir, que la partera llegaría después del nacimiento de Cristo, y dice lo siguiente: al llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta, y brilló dentro de una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre María. Este es el protoevangelio de Santiago. En algunos lugares aparecen 2 parteras, una de las cuales es llamada Salomé, que no acredita lo que ve cuando llega y le dice a María, no te voy a creer hasta que yo no meta la mano ahí. Y bueno, de hecho mete la mano ahí y es castigada, y luego el niño Jesús la cura. Uno de los ángeles le ordena a Salomé que acomode al niño recién nacido, y tocó los flecos de los pañales en que estaba envuelto, y al instante quedó su mano curada. Esto lo dice el pseudo Mateo. Finalmente, algo típico también que se incorpora en Bizancio tiene que ver con estos 2 animalitos, vale decir, el buey y el asno, que se supone que de alguna manera están recuperando lo que había en una profecía del Antiguo Testamento. Es decir, las profecías relacionadas con Isaías y con Habacuc. 3 días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se aposentó en un establo. Allí reclinó el niño en un pesebre, y el buey y el asno le adoraron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. El buey conoció a su amo, y el asno el pesebre de su señor. Y hasta los mismos animales, entre los que se encontraba, le adoraron sin cesar. En lo cual tuvo cumplimiento lo que había predicho el profeta Habacuc: te darás a conocer en medio de 2 animales. En este mismo lugar permanecieron José y María con el niño durante 3 días, dice el pseudo Mateo. Esto hace entonces que, si ya nos vamos a poner a full a ver obras, veamos que inicialmente María es representada apenas termina el parto, con lo cual suele estar recostada. El niño suele estar ya ataviado con los vendajes, en algunos casos, como por ejemplo este que estamos viendo. Aparecen la mula y el buey del Evangelio del pseudo Mateo. Vemos que aparece la estrella que ilumina la caverna, que es algo típico de todos los evangelios apócrifos, porque estamos en una caverna. Y ven ustedes cómo, ¿no?, José extiende la mano hacia el niño. Esta talla es maravillosa. Aparece además
un personaje, la partera, Salomé, que incrédula quiere examinar a María porque no creía. Por eso después, por supuesto, cuando la toca queda carbonizada y luego es rescatada o curada por el niño. Y María apenas dio a luz, está reposando, está agotada. Una imagen bastante realista. Sobre esto tenemos algunas otras variantes. Una, un toque friki, diría yo, que es otro pseudo-evangelio, que la verdad que no es para nada recuperado en las representaciones, pero no quería no compartírselos. Me refiero al evangelio árabe de la infancia, que es como medio raro, porque dice que cuando Jesús nace, le habla a María. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, a quien tú has dado a luz de acuerdo con el anuncio del ángel Gabriel. Mi Padre me ha enviado para la salvación del mundo. O sea, se imaginan, ¿no? Nace el bebé y te habla así, nada, de un infarto, salís corriendo, pero bueno, no importa. El punto es que es una manera de reforzar la historia, ¿no? Lo interesante que vamos a empezar ahora es ver cómo todos estos componentes que mencioné hasta ahora empiezan a ir fluctuando. Por ejemplo, esta es una obra del siglo VI que se cree que es de Siria o Palestina, que está en los museos vaticanos, es un relicario en realidad, ¿no? Relicario en tanto cofre para tener reliquias de Tierra Santa, algo que empieza a abundar por ese momento. Y ven ustedes que el niño aparece envuelto en ropas púrpuras, ¿no? Tiene otro significado ya. Pero el altar es el típico de la iconografía bizantina, parece más bien una gruta. Aparece el asno y el buey y aparece María y José. La Virgen está recostada, ¿no? Está recostada como si fuera sobre un diván, parece estar agotada. Levanta la mano, ¿no? Como para pedirle algo a José o para decirle algo a José, que algunos dicen que esto tiene que ver con que ella sabe el futuro de Jesús, ¿no? Y José tiene una postura un tanto melancólica. En este momento también aparecen otras escenas de la Natividad en lo que sucede todo junto, ¿no? Es la Natividad, o sea, el nacimiento de Jesús. Aparecen los magos de Oriente, aparecen los pastores, están todos. Y muchas veces ni siquiera está José. Alguien que sí aparece siempre y que incluso se reforzó con el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso desde el año 431. Es la figura de María. Ahí se dice, ok, María es la madre de Dios. Con lo cual no puede no estar en la Natividad. Esto impactará fuertemente luego en todas las maestad, ¿no? Las Madonna y Maestad. Es decir, la Virgen entronizada con el niño. La Virgen como madre de Dios. Que ese es otro tipo de iconografía que podríamos recuperar en algún momento si les interesa. Pero para no irme de tema, volviendo a Oriente, los ejemplos maravillosos que hay en esta iglesia, en estos muros pintados de Tocali Kilis en Capadocia, son geniales. Tiene todo el componente de la natividad ortodoxa, ¿no? La cueva, es decir, la cueva o gruta, el diván, el cliné de María, el altar en vez del pesebre, José pensativo, las parteras bañando al niño. Ahí hay todo un debate de si el niño tenía que ser en realidad bañado o no, porque era supuestamente el Hijo de Dios, estaba claro que su presencia era divina. Pero vemos en el centro a María recostada, de nuevo en una posición que parece mostrarla cansada, la estrella también que aparece, Jesús, ¿no? Que igual lo mencioné abajo porque lo están bañando, pero también aparece en el pesebre porque tienen que aparecer los animalitos para de alguna manera adorarlos, y los ángeles que van siendo cada vez más, ¿no? Se van multiplicando. Y no podía no traer tampoco estos mosaicos, ¿no? Esta natividad del siglo XI, también posterior al periodo iconoclasta, que tiene una riqueza artística enorme. Claro, superado el periodo iconoclasta, se empieza a trabajar en imágenes cual propaganda, imágenes monumentales, con lo cual las iglesias empezaron a estar revestidas de todas estas imágenes. Esto es un monasterio, el de Osios Lucas, está en Grecia, y acá tenemos una natividad maravillosa, ¿no? Tenemos a los ángeles, tenemos a los pastores, tenemos a la adoración de los magos, tenemos a todos, están todos invitados, ¿no? Tenemos a todos esos ángeles, el niño en el pesebre, tenemos al asno y al buey, José también ahí cruzadito en un costado pensando, María ya con esa divinidad, con esa áurea divina, al costado de nuevo, ¿no? Las parteras con el niño Jesús, y está situada claramente, como ustedes ven, en una montaña. Por supuesto, si es cierto que sea gruta o sea pesebre, el mensaje acá era que sea un lugar humilde, ¿no? Que sea un lugar de pobres, ¿no? El Rey de Reyes nace entre los pobres. Todos pueden ser salvos. Y hay algo igual sobre la mirada de José que me parece muy interesante, sobre todo porque, si yo me lo recuerdo, el año pasado hablamos de la iconografía de José pre-Concilio de Trento, y es que en el arte bizantino José aparece
aparece pensativo, aparece en una actitud reflexiva, muy distinto a lo que pasa en Occidente, donde José no aparece, o si aparece, aparece haciendo cosas del hogar, ¿no? Lavando los pañales y esas cosas. Aún así, inicialmente, las primeras representaciones que hay en Occidente de esto recuperan tanto a las parteras, algo que también después va a desaparecer, como ese José pensativo que a veces aparece. Y María recostada, ¿no? Que es algo que después también se va a dejar completamente de lado. De alguna manera son el protoevangelio de Santiago, sobre todo el del pseudo Mateo, los que proveen todos estos elementos, ¿no? Gruta, parteras, baño del niño, buey, asno, la Virgen recostada, agotada, los pastores, los reyes. Y de hecho acá en esta imagen iconográfica rusa vemos que aparece otro personaje también, que es el pastor malo, ¿no? Tirso. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Porque tiene dudas. De alguna manera es la reencarnación del demonio, que según los evangelios apócrifos le dijo: si este bastón seco puede dar brotes, también es posible que una virgen dé a luz un niño. A lo que ya se imaginan, ¿no? Salieron brotes del bastón. Como dije, muchos de estos elementos pasan inicialmente directamente a la iconografía de las obras que hay en Italia. Incluso en el siglo XIII, ¿no? Tenemos obras de Duccio, como por ejemplo esta Natividad de Cristo, en donde vemos esquemas muy similares a los de Vicencio. Pero vemos que en menos de un siglo eso empieza a mutar. Ya María no puede presentarse como una parturienta común y corriente, agotada de haber dado a luz un niño. No. La postura ante todo. Ya María parece arrodillada, adorando al niño que emana luz. Como por ejemplo en esta obra de Lorenzo Mónaco. Vemos que la escena se sigue desarrollando en una gruta. Aparece ese ángel, ¿no? Maravilloso, hacia la derecha que se está anunciando a los pastores. Miren la postura de los pastores. José mirando hacia arriba y por supuesto los bichis, ¿no? Los bichitos. Hay un cambio muy importante en el que Jesús, el niño Jesús, como ustedes están viendo y verán en los próximos ejemplos, es el articulador de la escena. Entonces está Jesús en el centro y emana luz. Y después vamos ubicando el resto. Esta es otra natividad, por ejemplo, de Lorenzo Mónaco, donde se experimenta una pequeña evolución, pero sigue estando el ambiente de las montañas. Y ya el pesebre parece un poco más pesebre, ¿no? No tanto una cueva. Ya a partir del siglo VI, el buey y la mula quedan fijo, tanto en la iconografía bizantina como en la occidental. Y un poco a partir de lo que dice San Jerónimo, de que, vamos, todo esto fue un evento milagroso. ¿Cómo María va a necesitar de parteras? En Occidente vuelan. Vemos cómo todo eso, que inicialmente venía de la iconografía bizantina y de los evangelios apócrifos, se va diluyendo y bueno, se debaten otras cuestiones, ¿no? Como esto de las parteras. Lo cierto es que se mantiene al día de hoy, en muchos casos, muchas veces, la iconografía de la gruta y no tanto del pesebre, en términos de establo, quiero decir. Y la mula y el buey siguen estando ahí con distintos justificativos. La postura de María cambia radicalmente y la postura de José pasará por distintas instancias, como ya lo vimos en la entrada que les voy a dejar por aquí. Finalmente, y ya para aproximarnos al cierre, algunos datos que bien valen la pena de todo este proceso de conformación de la Iglesia cristiana en Occidente. Será en el siglo IV cuando se mude la fecha del nacimiento de Cristo al 25 de diciembre, fecha que inicialmente no era algo tan importante en el calendario, por decirlo de alguna forma, de los primitivos cristianos, pero que frente a todos los debates que se daban dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia, porque para esta fecha eran las Saturnalias, era el solsticio. Para el Papa Liberio pareció más que apropiado mudar la fecha a ese periodo para que la gente prestara atención a Jesús. Finalmente, un tema no saldado es en dónde nació Jesús realmente. Marcos y Juan dicen que fue en Nazaret, Jesús de Nazaret, mientras que Mateo y Lucas en sus evangelios, justamente para reforzar esta idea de la descendencia del rey David, dicen que fue en Belén. Luego, la idea de Nazaret, es decir, el nazareno, como era conocido Jesús, cambia porque en realidad el significado de la palabra remite a santo de Dios, con lo cual acá no estaría hablando necesariamente de la procedencia de Jesús de Nazaret, sino de su condición. Entonces todos nos quedamos medianamente contentos con que nació en Belén. Y un paso muy importante en la representación de la natividad ya no tiene que ver con la pintura, sino que tiene que ver con
el armado del pesebre. El Belén, Belénes le dicen en España, que tiene que ver con algo que sucede en el siglo XIII y que lo tiene por protagonista a San Francisco de Asís, quien se supone que sorprendió a toda la población en la ermita de Greccio con la representación de un pesebre viviente, que tenía una mula y un buey, pero de verdad. Finalmente, ese pesebre viviente, que en muchos casos se sigue representando al día de hoy, también encontró otra faceta artística que tiene que ver con las tallas y con la escultura. Y hasta ahora lo que se sabe es que la primera representación de este tipo se dio en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, con estas esculturas ni más ni menos que de Arnolfo di Cambio, en el año 1283. Miren ustedes lo que son estas tallas, ¿no? Tenemos a la Virgen y al Niño, a San José, a los Reyes Magos, a la mula, al buey, que por cierto, más que infantables, y más después de lo que había hecho San Francisco. Casi un siglo después, el escultor Simone di Bologna hará también estas magníficas tallas que un poco en un momento disputaron, ¿no? ¿Quién era el primer pesebre? Si el romano o el de Bologna, pero hoy por esta parece que más que claro que fue el de Roma. Incluso ya podemos ver, ¿no?, esa aproximación hacia el gótico que tienen estas tallas respecto de las anteriores. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés y por lo menos tengamos un poco en claro de dónde vienen algunas cosas, ¿no?, cuando nos encontramos con una representación de la Natividad. Por cierto, y como digo siempre, les deseo una hermosísima Navidad a todos y todas y todes. Aquellos que creen, es un momento muy especial, y aquellos que no creen, no deja de ser un momento especial en atención a que hay valores muy lindos, muy sanos, circulando en nuestros pensamientos en este momento. Nos vemos entonces la próxima semana con el último video del año. No olviden de regalarme un like para apoyar este contenido, de suscribirse al canal y por supuesto estamos en contacto a través de las redes sociales. ¡Adiós!